La lágrima negada. Como señalamos, la mitología nórdica postula la eterna lucha de los opuestos, el fuego y el hielo, el bien y el mal, la vida y la muerte. Es difícil hacer un paralelismo entre los mitos nórdicos y los griegos, porque las pasiones que los mueven son otras y la organización de sus dioses también. Aún así, podríamos intentar una analogía. Así como los griegos tenían su Olimpo, los dioses nórdicos, los Ases, tenían el Asgard, gobernado por Odín y su esposa Frigga, una especie de Zeus y Hera. Dentro de Asgard se encuentra su palacio, el Valhalla. Se dice que tenía 540 puertas. Por cada una de ellas podían pasar 800 guerreros. Hasta allí iba Odín para recibir a los muertos en batalla, y Frigga en persona les daba la bienvenida con un beso. Desde ese momento entraban en un extraño paraíso, una suerte de festín de los héroes. Allí podrían hacer lo que más amaban, pelear y beber. No todos los Ases son iguales. Loki, por ejemplo, es un traidor. Un especialista en engaños que, siempre que puede, les genera problemas a sus compañeros. El escritor Juan García Font ha dicho, Loki es el arquetipo de la sombra o acción inconsciente, bastón a la rueda de nuestros propósitos y proyectos. Era hermoso y, aunque moraba junto a los dioses, no tenía su castillo en Asgard. Era y no era un par formaba y no formaba parte del grupo de los Ases. Ninguno lo quería, y todos desconfiaban de él. Es comprensible, después de todo, por más que alguna vez se pusiera de su lado, lo más común era que, con sus actos, creara caos y enemistades permanentes. La mitología siempre intentó dar respuesta a los enigmas de la naturaleza cósmica y humana. Aquí, Loki aparece como esa fuerza que se encarga de ponernos palos en la rueda para arruinar nuestros proyectos. Representa el empuje inconsciente a la destrucción que habita en todo ser humano al que llamamos pulsión de muerte. Vive con nosotros y no podemos extirparla, a pesar de que siempre nos ocasiona sufrimiento. Es parte de la psiquis, pero no tiene un lugar, un castillo, en la conciencia. Pero, a pesar del recelo que generaba, Loki no era un dios menor. Por él. Contrario, junto a Odín, formó parte de la creación del hombre. Fue quien le dio la sangre y el color de la piel. Pulsión de vida y pulsión de muerte. Apolo y Dioniso. Eso somos. Una mezcla extraña de luces y sombras, de poesía y maldad, de hielo y fuego. Quizás el más conocido de los Ases sea Thor. El mundo del cine lo rescata en 2 películas muy exitosas y, en mi infancia, fue el protagonista de una serie infantil. Hijo primogénito y mano derecha de Odín, vive entre las nubes, siendo su dominio el mundo de las lluvias, los truenos y relámpagos. Es el más fuerte de los dioses nórdicos, aquel que genera tormentas cada vez que se acomoda su barba roja. Su atributo más importante es su martillo, Mjolnir, una especie de boomerang que no falla jamás y vuelve siempre a las manos de su dueño luego de matar. Sin embargo, a pesar de su importancia, no fue el más amado de los Ases. Es Bolde, hijo de Odín y Frigga, quien tiene ese privilegio. Se cuenta que Bolde alcanzó la mayoría de edad rápidamente, lo cual le permitió desde muy chico participar de la asamblea de los dioses. Era gentil, atento y luminoso. Tenía la facultad de verlo todo, excepto una cosa, su propio destino. Al parecer, también los Ases, como nosotros, debían atravesar una vida sin certezas. Bolde, el que habla con más gracia, el que proyecta la luz, era una especie de Apolo nórdico y, como hemos dicho, todos lo querían. Todos menos uno, Loki. Loki lo odiaba. Se cuenta que, cierta vez, Bolde, el bueno, comenzó a tener pesadillas acerca de su muerte. Preocupado, contó sus sueños al resto de los Ases, quienes decidieron ayudarlo. De inmediato, convocaron a una asamblea y decidieron protegerlo contra todo mal y a cualquier costo. Su madre, Frigga, recorrió el mundo e hizo prometer a cada una de las cosas que jamás lastimarían a Bolde. No solo los Ases lo amaban. Todo ser viviente e inanimado sentía adoración por él. Por eso, aceptaron sin dudarlo. Así, el hierro, el fuego, el agua, los animales, los árboles e incluso las enfermedades, es decir, todos aquellos que pudieran causar algún mal, juraron respetarlo. Luego de este suceso, conscientes de que ya nada podía lastimar a Bolde, el resto de los dioses, salvo Loki, se divertían con un juego que consistía en formar un círculo, colocar a Bolde en el medio, y arrojarle todo tipo de objetos. Le tiraban piedras, le lanzaban flechas, lo agredían con sus espadas, y se regocijaban al ver que nada lo hería. Loki, enojado por lo que veía, urdió un plan. Tomó la forma de una mujer y fue hasta la casa de Frigga. Frigga lo hizo pasar, aunque no la conoce. Seguramente, se cree una deidad poderosa y siente que no tiene nada que temer. Además, él ha logrado una metamorfosis perfecta, se ve como una dama inofensiva, amigable, y desde que llegó, se ha esforzado en generar un diálogo ameno con ella. Pero ya pasó el tiempo suficiente y puede abordar el tema que lo llevó hasta allí. Es momento de actuar.
Sin mirarla, como al pasar, la supuesta mujer comenta. No sé si está al tanto de las bromas que los haces le hacen a su hijo. Frigga sonríe. Sí, pero no tiene de qué preocuparse. Yo misma me encargué de hacerle jurar a todas las cosas del mundo que no dañarían a Bolde. Todas lo hicieron, y no van a romper su juramento. ¿Todas? Bueno. Hay una excepción. Cuénteme, por favor. Frigga duda. Al oeste del Valhalla crece una rama mágica a la que llaman muérdago. Me pareció demasiado joven e insignificante como para pedirle juramento. Es lo único que necesitaba saber. En su inocencia, Frigga le acaba de dar la clave para llevar adelante su propósito, matar a Bolde. Al rato, Loki sale del palacio de Frigga. Está decidido. Va directo en busca de la rama de muérdago y allí, al oeste del Valhalla, la encuentra. Ya está. Solo falta el último paso, y no piensa fallar. Camina hasta el Ting, el lugar en que se realizan las asambleas. Como siempre, allí está Bolde, rodeado por los haces que continúan con el ritual de tirarle cosas. A un costado, fuera del círculo encuentra a Hodr, el dios ciego. Loki se le acerca y lo anima a participar del juego. Hodr, creo que tú también deberías hacer los honores al querido Bolde. Vamos, arrójale algo, aunque sea una rama. Es que no puedo ver. No te preocupes por eso. Yo te indicaré dónde está. Hodr acepta, y Loki guía su mano. Son unos pocos segundos. Apenas lo que tarda esa rama de muérdago en recorrer el espacio y dar en el blanco. De pronto, el silencio se vuelve atroz. Los haces se miran incrédulos, con lágrimas en los ojos. No puede ser, murmura uno de ellos. Pero es. Bolde, el más amado, yace muerto en el suelo. Cuando Frigga vio a su hijo muerto, sintió como la angustia la invadía y se deshizo de dolor. En su desesperación, rogó a los dioses que hicieran algo. ¿Pero qué podemos hacer? Le preguntaron. Ella ordenó. Vayan hasta los dominios de él y pídanle que permita que Bolde regrese a Asgard con nosotros. Todos se miraron asustados. Él, hija de Loki y soberana del reino de los muertos, era un ser temible. Al ver sus rostros, Frigga insistió. Ruéguenle, si es necesario. Díganle que sin Bolde el mundo no es más que un lugar oscuro y sin sentido. Todos comprendían su padecimiento, pero no era un pedido fácil de complacer. El camino que llevaba hasta él era demasiado riesgoso y, por eso, ninguno de los dioses dijo nada. Entonces, Frigga prometió que tanto ella como su esposo recompensarían al valiente amándole más que a ningún otro. Al escuchar esas palabras, Hermod, el vigoroso hijo de Odín, se ofreció para ir hasta la región infernal. Frigga lo miró agradecida, y Odín, para ayudarlo, le prestó a Sleipnir, el caballo más rápido del mundo, ya que tenía 6 patas. Además, el animal conocía el camino porque lo había recorrido 2 veces. Mientras Hermod se preparaba para iniciar su travesía, Odín ordenó que colocaran el cuerpo de Bolde sobre una barca en el mar, como si se tratara de una pira flotante y, uno tras otros, los dioses se acercaron para despedirse de él. Cuando le llegó el turno a Nanna, la esposa de Bolde, ella se agachó para besarlo, pero no soportó verlo muerto. Su corazón se rompió de dolor y, al instante, cayó sin vida. Al ver esto, los haces, conmovidos, la colocaron junto a su esposo y empujaron la pira a las aguas para que el mar se los llevara. Tras 9 días de travesía, Hermod llegó hasta el río Giol, límite del inframundo. Para cruzarlo debía atravesar un puente de cristal y oro que estaba sostenido por un solo cabello. No era un trámite sencillo, porque, además, el puente tenía un guardián. Al igual que Caronte, un esqueleto guardaba la entrada y exigía que los espíritus pagaran para poder pasar. Aunque, a diferencia del barquero del infierno de los griegos, en lugar de una moneda, pedía sangre. Otras versiones sostienen que, en realidad, el puente era custodiado por una hermosa doncella. Los 2 grandes enigmas de la humanidad, la muerte y el amor. Sea como fuere, Hermod logró llegar hasta la puerta del infierno y apuró al caballo de 6 patas para que saltara por encima de ella. Una vez dentro, comenzó a buscar a Bolde hasta que lo divisó a lo lejos, sentado junto a Nanna. Se lo veía triste y la luz había desaparecido de sus ojos. Se acercó en silencio, se ubicó a su lado y pasó junto a él toda la noche. Al llegar la mañana se presentó ante él. Reina de las tinieblas, vengo a pedirte un favor. Habla. Quisiera que dejaras que Bolde, el bueno, monte el caballo de Odín y regrese a Asgard conmigo. ¿Por qué debería hacer eso? Porque los dioses, la tierra, los mares, todo lo llora y la felicidad ha desaparecido con él. Él lo observa un instante. ¿Es cierto lo que dices? ¿Es verdad que Bolde es tan amado? Así es. Demuéstralo, entonces. Vuelve al mundo.
Si consigues que todas las cosas vivas y muertas lloren por él, dejaré que lo lleves. Pero si una sola se niega a hacerlo, permanecerá conmigo para siempre. Entusiasmado por la respuesta, Hermod emprendió el regreso. Al llegar contó lo sucedido y la esperanza ganó el corazón de los haces. Sabían que todas las cosas amaban a Bolde y estaban convencidos de que ninguna se negaría a llorarlo. Pusieron manos a la obra de inmediato. Enviaron mensajeros que debían recorrer el mundo y pedir a toda cosa, viva o muerta, que llorara por Bolde para demostrar su dolor. Y así lo hicieron. Animales y plantas, hombres y piedras lloraron por el dios amado. Sin embargo, mientras volvían a Asgard, en una cueva oscura, los peregrinos encontraron a una giganta. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntan. Thok. Somos enviados de Odín. ¿Y qué buscan? El querido Bolde ha muerto y él ha prometido liberarlos y todas las cosas del mundo lloran por él. Por eso, te pedimos que lo hagas. Thok los observa con desdén. No. ¿Cómo que no? Se asombran. Debes hacerlo. No, repite la giganta. Por favor, insisten. Solo una lágrima. No tengo por qué hacerlo, sentencia Thok. Nada le debo a Bolde. Ahora él le pertenece a él, y con ella se quedará. Al llegar a Asgard, los dioses los aguardaban con sonrisas esperanzadas. Pero esas sonrisas se borraron al escuchar el relato de los viajeros. Alguien no había llorado, y eso significaba que Bolde no volvería jamás. Solo un ser se negó, y esa única lágrima negada pudo más que el llanto de todo el universo. Se dice que, desde entonces, la tristeza se quedó en el mundo. No es tan extraño que esto ocurra. Lo sabe bien quien sufre un desamor, quien espera un llamado que no llega y convierte a la persona amada en alguien más importante que el mundo entero. Algunas versiones sostienen que, en realidad, Thok no era sino otro de los disfraces de Loki. Si fuera así, queda flotando en el aire el poder de la maldad. Si, en cambio, Thok no era más que una giganta sin sentimientos, estaríamos frente al poder de la estupidez. De todos modos, ya sea una u otra opción, es cierto que, muchas veces, basta un malvado o un insensible para destruir toda esperanza. La desesperación. Al igual que el optimismo o el amor, también la esperanza tiene muy buen marketing. Pensemos, cuando estamos pasando una situación difícil, ¿cuántas personas nos alientan a tener esperanza? Sin embargo, es una noción sobre la que conviene reflexionar. A lo largo de su obra, el filósofo francés André Comte Sponville realiza una mirada crítica acerca de la esperanza. En especial, en uno de sus libros, La felicidad desesperadamente. Se trata de la transcripción de una conferencia que el autor pronunció en octubre de 1999 en el marco de los Lunes de Filosofía, unos encuentros semanales que se llevaron a cabo en la ciudad francesa de Bourg-en-Bresse. Recorramos algunas de las ideas que se desprenden este y otros de sus trabajos. Comte Sponville describe 3 características de la esperanza. La esperanza nace de la ausencia. Es un anhelo que alude a algo que no tenemos. Desde el psicoanálisis, podríamos decir que es un ansia que surge a partir de la falta. Teniendo en cuenta que no es posible gozar de lo que no se tiene, es lícito decir que esperar es desear sin disfrutar. Sin embargo, si nos quedáramos con este postulado, correríamos el riesgo de confundir esperanza con deseo que, si bien son nociones que tienen alguna relación, de ningún modo son sinónimos. La esperanza es solo una de las formas del deseo. La más peligrosa. Por lo general, pensamos que la esperanza siempre se refiere a un acto futuro, pero no es así. No solo se espera algo que no ha ocurrido. Por ejemplo, si nuestro hijo está dando un examen, es lícito tener la esperanza de que le esté yendo bien, una esperanza que tiene como centro un hecho que está ocurriendo en el presente. También puede ser que aluda a un momento pasado. Imaginemos que, cuando ese hijo entró a rendir su examen, hubiéramos subido a un avión. Al aterrizar, 8 horas después, lo llamaríamos con la esperanza de que le haya ido bien. En este caso, el motivo de nuestra esperanza tiene que ver con algo que ya pasó, con el pasado. Entonces, no es el tiempo lo que caracteriza la esperanza, sino la ignorancia. La esperanza se refiere a algo que no sabemos si será o no satisfecho. Esta es la segunda característica que Comte señala: esperar es desear sin saber. Ahora, ¿podemos hacer algo porque nuestro hijo apruebe la evaluación? No. No podemos hacer absolutamente nada. Esa es la tercera característica que presenta la esperanza. Se trata de un deseo cuya satisfacción no depende de nosotros. Estas características lo llevan a formular la siguiente definición: la esperanza es un deseo que se refiere a algo que no tenemos, una carencia, del que ignoramos si eso sí será satisfecho, y cuya satisfacción no depende de nosotros. En definitiva, esperar es desear sin disfrutar, sin saber y sin poder. Pensemos en Sarah.
Cuando Andrés la dejó, ella se aferró a la esperanza de que algún día volvería y no abandonó esa creencia jamás. 28 años después, seguía alimentando la idea de que, en cualquier momento, sonaría el timbre y sería el que volvía a su lado. Vemos cómo se cumple la primera de las características. Sara deseaba algo que no tenía, Andrés, y, por lo tanto, de lo que no podía disfrutar. Si bien no se encerró en su pieza a llorarlo, sino que mantuvo su trabajo, pagó sus cuentas y, en apariencia, continuó viviendo, no volvió a amar a nadie, no construyó proyectos y no hubo un sueño que guiara su destino. Esa es la condena del melancólico. Habitar en una especie de limbo. Un pasillo que, hacia adelante, conduce a la muerte y hacia atrás a lo perdido. Un pasillo que se recorre en un presente desbordado por la angustia apasionada de la falta de sentido. Encerrada en ese pasillo oscuro, Sara dejó ir su vida obsesionada con un retorno que nunca se produjo y se quedó sola, se aisló del mundo para no escuchar a quienes intentaban convencerla de que abandonara su espera. ¿Ella sabía, acaso, si ese regreso se produciría? No. Siempre lo ignoró. Más allá de su fe, de su certeza, nunca supo realmente si Andrés volvería o no, y se pasó años llenando el vacío que le provocaba esa ignorancia con una pasión delirante que la llevó a la locura. Negó la realidad y se aferró a esa esperanza, a pesar de lo cual, fue impotente para conseguir lo que deseaba porque, en definitiva, era algo que no dependía de ella, sino de él. Podrá decirse que se trata de un caso extremo. Es cierto. Planteemos, entonces, otro escenario. Un escenario que conozco muy bien. Dos personas están sentadas en la sala de espera de la terapia intensiva de un hospital. Del otro lado de la puerta un ser querido lucha por su vida. Están nerviosos, angustiados, y tienen miedo. Uno de ellos reza, el otro habla por teléfono e informa a la familia de las novedades. En un momento se abre la puerta y el médico los llama. Les dice que todavía no puede decirles nada, pero que deben tener fe. Ellos agradecen, y él se retira. Vuelven a sus sillas. Se miran, se toman las manos e intentan una sonrisa. Aunque no han pronunciado palabra, queda claro que ambos han decidido aceptar el consejo profesional. No se entregarán. No van a perder la esperanza. Lejos del ejemplo límite de Sara, se trata de una situación que, en este mismo instante, se da en muchos lugares. No por eso contradice lo que hemos dicho acerca de la esperanza. Esas dos personas esperan algo que no tienen, la salvación del ser querido, algo que ignoran, porque no tienen certeza de si eso ocurrirá o no, y algo por lo que no pueden hacer nada, porque la curación está en manos de los médicos o, como ellos mismos dicen cuando ya no tienen chances, en manos de Dios. Lo mismo se repite en circunstancias mucho menos graves. El resultado de un test de embarazo, el deseo de un triunfo deportivo, la ilusión de conseguir entradas para un concierto, o el anhelo de que no llueva el día de una fiesta. Es decir, que la esperanza impide el placer porque es algo que no tenemos, no sabemos si pasará y, como si todo esto fuera poco, nos impotentiza, porque al no depender de nosotros, nada podemos hacer. ¿Quién puede ser feliz sin disfrutar de lo que ama y sintiéndose ignorante e impotente? Julio Cortázar dijo que la esperanza era la única emoción que no nos pertenece a nosotros, pertenece a la vida. Según él, es la vida misma defendiéndose. ¿Defendiéndose de qué? De una verdad que no nos gusta, pero que aún así deberemos admitir para no enfermar. Nada peor puede pasarle a alguien que ha perdido un amor que quedar esperanzado. Porque, para que alguien comience con el trabajo de duelo, es indispensable que admita que ha perdido algo importante. ¿Quién va a tomarse el esfuerzo de olvidar a alguien que puede volver? Pero quedarse esperando el retorno de alguien que no volverá, como Sara, es una tragedia. Conviene renunciar a los beneficios de la ingenuidad y admitir que, muchas veces, la esperanza lejos de ser un sentimiento noble es la causa misma de nuestro dolor. Vista de esta manera, la esperanza nos retiene en un estado de profunda desdicha. Si existe alguna posibilidad de ser feliz, esa posibilidad, lejos de estar en la esperanza, va de la mano de la desesperación. La conocí en un bar de Palermo. Yo tomaba un café mientras escribía sentado en una mesa junto al ventanal, concentrado, hasta que escuché que alguien me golpeaba el vidrio. Respondí a su saludo, y me preguntó con señas si podía hablar un momento conmigo, y asentí. Ella entró en el bar, se quedó parada junto a mí y me regaló una sonrisa hermosa. Era rubia y sus ojos celestes, como la protagonista de aquel vals que escuchaba en mi infancia. Me puse de pie. Sé que estás ocupado, señaló la computadora. Es solo un minuto. Está bien. Soy Juliana. Encantado. Gabriel. Se ríe. Sí, ya sé. No le golpeo el vidrio a todo el mundo. Soy estudiante de psicología. Una estudiante eterna. ¿Por qué decís eso? Porque es así, pero no importa. Me gustaría verte. Profesionalmente, digo. En esa época, yo atendía todos los días y tenía disponibilidad horaria. Por eso accedí de inmediato.
Anoté mi teléfono en una servilleta y se lo di. Me abrazó muy fuerte. La miré sorprendido, ella rió. Con esa risa que, con el tiempo, yo conocería tan bien. Me senté y la vi marcharse con un andar relajado, un poco desprolijo. Al pasar frente a la ventana me hizo un gesto indicando que iba a llamarme. Le dije chao con la mano y volví a la escritura. 5 días después entraba por primera vez en mi consultorio. Llegó sonriendo, acelerada. Se quitó el morral tejido que llevaba cruzado, y se sentó en el sillón. Era muy bonita, pero algo opacaba su mirada. Como suelo hacer, inicié con una consigna abierta. Contame por qué estás acá. Porque vos me citaste en este horario. Se ríe y me contagia. Ah, bueno. Viniste a cargarme. No, para nada. Perdón. Está bien. Es bueno que estés relajada. Estalla en una carcajada. ¿Yo, relajada? Para nada, estoy re nerviosa, pero intento disimularlo. Hago silencio. Mira, vengo por varios motivos. El principal es que no estoy bien. ¿Con qué no estás bien? Conmigo. ¿Por qué? Suspira. Porque soy un desastre. Tengo 39 años, un hijo, Sebastián, de 8, y estoy separada hace 6. ¿Y eso te convierte en un desastre? Eso no, pero la manera en que lo llevo sí. ¿Y cómo lo llevas? Mal. Se interrumpe. La aliento a seguir. Contame. Estoy por quedarme sin trabajo. Las cosas no andan bien en la empresa, vienen echando gente y la verdad es que yo no soy muy necesaria. Lo que hago, lo puede hacer cualquiera. Mi jefa misma, puede arreglarse sin necesidad de mí. Así que creo me queda poco tiempo. ¿Eso te angustia? Sí, claro. Tengo que pagar el alquiler, mantener a mi hijo, y ahora, si me aceptás, mi terapia. ¿El papá de Sebastián vive? Más o menos. No entiendo. Sí, vivir, vive. Pero es lo mismo que si estuviera muerto. Mi ex es un boludo con el que no puedo contar para nada. Ve al nene 1 a 2 veces al mes, no pasa alimentos, no decide, no aparece, ni siquiera molesta. Es la nada misma. Entiendo. Además, está el tema de la facultad. Como te dije en el bar, soy una estudiante crónica. Hace como 6 años que curso y recién pasé la mitad de la carrera. ¿Te cuesta? No, pero no tengo tiempo. Cuando empecé, el nene tenía 2 años. Justo ahí vino el divorcio, la necesidad de salir a trabajar y, al final, siempre termino postergando las cosas que más me importan. ¿La facultad es lo que más te importa? Asiente con un dejo de tristeza. ¿Qué pasa? Que, a lo mejor, voy a tener que aceptar que no es para mí. Al menos, no en esta vida. ¿Y en qué otra, Juliana? Me mira. No sé. ¿Vos pensás que hay otra vida? Yo creo que sí. No me corresponde contestar esa pregunta. Tenés derecho a creer lo que quieras. A mí me toca ayudarte para que juegues tus deseos en esta, porque no sé si habrá o no otra vida, pero, en lo que se refiere al análisis, esta es la única que tenemos para trabajar juntos. Vinimos a iniciar el tratamiento ese mismo día. No era común que hiciera eso. Por lo general, prefiero tener 4 o 5 entrevistas previas antes de tomar a alguien como paciente. Sin embargo, en esa primera charla, sentí que no había razón para esperar. Juliana estaba angustiada, se involucraba en su problemática y se hacía preguntas importantes. Reunía todas las condiciones. Era claro que estaba preparada para comenzar el análisis. Como dijimos, la transferencia, esa sensación de confianza que el paciente debe tener en el profesional, la suposición de que él posee un saber acerca de cómo ayudarlo, es fundamental para el tratamiento analítico. Pero no siempre es algo que se construye en sesión. En este caso, a través de la lectura de mis libros y luego de haberme visto en algunas entrevistas, Juliana sentía que yo era la persona con la que quería trabajar. Por eso me golpeó el vidrio aquella tarde en el bar. También por eso, en la segunda entrevista, nuestra primera sesión, la tiré al diván. Antes de decir nada, se ríe. Parece divertida. ¿Qué pasa? Pasa que la primera vez hablé con vos parada en un bar, después sentada en un sillón y ahora acostada en tu diván. ¿Dónde será la próxima vez? No te preocupes por eso. Relájate que, a partir de ahora, serás siempre acá. Estoy relajada. Solo que la vida no deja de sorprenderme. ¿Por qué? No sé. Es raro estar acostada acá. Es una experiencia nueva para mí y, sin embargo, me siento cómoda, como si lo hiciera desde hace tiempo. Otro efecto de la transferencia. Hoy quiero hablar de mi papá. ¿Sabes? Es un hombre muy especial. ¿Cómo es tu relación con él? Pausa. Difícil.
Somos 3 hermanos, un varón y 2 mujeres. Mi mamá murió a los 43 años, cuando yo tenía 10 y, desde entonces, él se encargó de nosotros solo. Estoy segura de que no debe haber sido nada fácil. Por suerte, es un tipo muy hábil para los negocios, así que terminó teniendo su empresita y nunca nos faltó nada. Nada, excepto una madre. Acusa el impacto. Sí, claro. Pero, seguí. Te contaba que, al menos desde el punto de vista económico, vivimos mejor que la mayoría de la gente. Mi papá se encargó de que fuera así. Yo lo adoro, y le estoy muy agradecida. Mis hermanos dicen que soy la preferida de los 3. ¿Y vos qué pensás? No sé si es así, tenemos una relación difícil. Silencio. ¿De qué murió tu mamá? Se sorprende ante el cambio de tema. Se incomoda. En un accidente. ¿Qué tipo de accidente? No lo sé. Un día mi papá llegó, nos reunió en el comedor y nos dijo eso. Todo fue muy raro. ¿Por qué? Porque es así. Mamá se fue de casa a la mañana y a la noche estaba en un cajón. Mi viejo no quiso llevarnos al velorio, dijo que no era un lugar para chicos. Al otro día nos dejó con mi tía para ir al entierro y no quiso hablar más del tema. Ni siquiera nos dijo dónde la habían enterrado, y tuve que entender. ¿Qué tuviste que entender? Que la gente se muere. Desde ese día, cambió todo. ¿En qué sentido? Él siempre había sido alegre, compinche, pero, a partir de esa noche, se oscureció. Como si también hubiera muerto un poco con ella. Estaba enojado todo el día y casi no hablaba. Creo que nunca pudo superar su muerte. Le doy unos segundos. La quería mucho. No sé. Juliana, veo que hay muchas cosas que no sabes. No sabes cómo fue el accidente que causó la muerte de tu mamá, no sabes si tu papá la quería, ni siquiera sabes en qué cementerio está. ¿No te parece raro? Puede ser. Al principio, mis hermanos y yo le preguntamos cómo había sido todo, dónde estaba enterrada y esas cosas, pero se ponía tan mal que decidimos no insistir con el tema. No te voy a mentir. En algunos momentos sentí la necesidad de llevarle una flor o pararme frente a su tumba. Sé que ella no está ahí, pero igual me hubiera gustado. ¿Y por qué no lo haces ahora? Porque no sé si tengo ganas de poner a mi papá en esa situación después de tanto tiempo. ¿Vos qué pensás? Juliana, esa decisión es tuya. Lo único que puedo decirte es que tenés derecho a saber cómo murió tu mamá y dónde está. Vos, con ese derecho, hacé lo que quieras. Unas semanas después, mientras hablábamos de su estudio, reapareció el tema de su madre. ¿Sabes? Mi mamá también era universitaria. Contame. Sí. Era arquitecta, o algo así. No entiendo. ¿Era o no era arquitecta? Sí, pero no. Sigo sin entender. Resopla. Ella terminó la carrera, pero no llegó a tener el título porque murió antes de que se lo entregaran. ¿Viste que tardan como un año en dártelo? Sí, lo sé. Piensa. Pobre. Se mató estudiando y no pudo disfrutar de su título. Juliana, la interrumpo. Tu mamá no se mató estudiando. Se mató en un accidente que vos no tenés idea de cómo fue, ni qué pasó. Veo que insistís con ese tema. No. No soy yo el que insiste con el tema, es el tema el que insiste en aparecer en este análisis. Vos dijiste que tu mamá se mató, no yo. Quise decir otra cosa. Me callo. Es casi psicóloga y no necesito explicarle el lugar que la palabra tiene en análisis. En cambio, le pregunto. ¿Y no será por eso que no te recibís vos? Gira en el diván y me mira. Ahora la que no entiende soy yo. Quiero decir que, según tus dichos, tu mamá se mató estudiando y también se mató antes de recibir el diploma. Se ve que, no importa cómo uno se mate, en tu familia nadie tiene derecho a recibir un título. Pero vos podés cambiar esa historia. Vos no sos tu mamá. No hace falta que te mates estudiando, como ella, pero podés esforzarte para conseguir lo que deseas. Y que termines la carrera no implica que el título que vas a recibir sea la muerte. Trabajé con intensidad para que se comprometiera con su estudio, y así lo hizo. Sin embargo, como Juliana temía, a los 5 meses la echaron del trabajo y, aunque no fue una sorpresa para ella, se angustió mucho cuando se lo notificaron. Se sentía abrumada, sola, responsable de su hijo y con una carrera que, ahora, por cuestiones económicas, no sabía si podía seguir sosteniendo. Durante este tiempo, yo había advertido que, después de su hijo, la facultad era el lugar donde jugaba su deseo, lo único que la ligaba a la vida. Por eso, defendí ese espacio que consideraba crucial para ella. Juliana tenía unos pocos ahorros que le permitieron vivir un tiempo sin apremios, tiempo que dedicó con pasión a su carrera. Al llegar el mes de diciembre, no podía creer que, en ese año, no solo había aprobado todas las materias, sino que, además, pudo dar los finales que tenía pendientes. ¿Te das cuenta de que si seguís a este ritmo en un año podrías ser psicóloga?
Ay, no me lo digas así que me da vértigo. Pero es la verdad. La noto entusiasmada. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando tengas el título? Se toma unos segundos antes de responder. De pronto, se pone seria. Me gustaría llevárselo a mi mamá. Sé que no va a verlo, pero es como algo simbólico. Me parece bien. Pero, para hacerlo, primero vas a tener que saber dónde está. Ya sé. Estuve pensando mucho en eso. ¿Y a qué conclusión llegaste? Voy a hablar con mi papá, pero no va a ser fácil. ¿Por todo lo que le cuesta el tema? Sí, y, además, porque nunca está solo. ¿Y con quién está? Con la minita de turno. ¿Cómo es eso? Y bueno, suspira. Algún día tenía que hablarlo. Mira, mi viejo es un tipo atractivo, así que siempre tuvo mucho levante. ¿Cómo sabes eso? Porque nunca fue muy discreto. Al poco tiempo de que mamá murió, nos llevaba a cenar con alguna amiga, después con otra, y así fue siempre. Unas le duraban un par de meses, otras unas semanas, se interrumpe. Es un horror. ¿Qué es un horror? Mi papá. Es un desastre. Nunca fue cuidadoso. Traía mujeres a casa sin importarle que estuviéramos nosotros, dormía con ellas y, a la mañana, nos encontrábamos con una desconocida en la cocina preparando el desayuno. Y después, de un día para otro, desaparecían de nuestras vidas sin que él nos dijera una sola palabra. Juliana, por lo que veo, a tu papá siempre le costó hablar de las mujeres. No habló de tu mamá, de su accidente, de cómo murió ni dónde está, tampoco. Habló de sus novias, o amantes. Tal cual. Qué loco. Él tantas y yo ninguno. ¿Cómo ninguno? Bueno, sí, Ernesto, el papá de Seba. Pero nadie más. ¿Él fue tu única pareja? No solo eso. Fue mi único hombre. Háblame de eso. Lo conocí en la secundaria. Él iba a quinto año y yo a segundo. Me enamoré desde que lo vi y empecé a soñar con estar con él. Era imposible, porque yo era una nena. Sin embargo, se fijó en mí y comenzamos a salir. Fue la etapa más feliz de mi vida. Después, cuando se recibió, me dejó. Otra vez el recibimiento y la muerte. Asiente. Sí. Muchos años después nos reencontramos, por casualidad. Yo, ya no era una nena, y él seguía siendo el hombre de mi vida. Nos pusimos de novios y nos casamos. ¿Y en qué momento el hombre de tu vida se transformó en el boludo? Sonríe. Eso vino más tarde. Con el tiempo me fui dando cuenta de que todo había sido una ilusión mía. Ernesto no era la persona que yo creía. Era débil, temeroso, cobarde, incluso. Alguien que no podía hacerse cargo de nada. ¡Qué bárbaro! Yo tenía tantas esperanzas de ser feliz con él, pero no salió. ¿Viste cómo es mi vida? A mí, nunca nada me sale bien. Juliana acaba de pronunciar un mandato siniestro, una de esas frases que, desde el inconsciente, le marcaban un destino de dolor. A mí, nunca nada me sale bien. Y contra ese mandato debíamos pelear. Meses después comenzaron a aparecer los problemas económicos. Como siempre, su primera opción fue dejar la facultad. Me opuse con firmeza. Hay quienes piensan que un analista no debe ser directivo, que esa es una facultad de otras líneas terapéuticas. No es así. Un analista tiene, no solo el derecho, sino el deber de señalar a su paciente que está a punto de realizar un acto que puede perjudicarlo. Y eso hice. De ninguna manera, Juliana. Vos no vas a dejar la facultad. ¿Y qué querés que haga, que salga a robar? No. Habla con Ernesto y decile que necesitas que comience a pasar una cuota alimentaria. 10 años de gracia fueron bastante, ¿no te parece? No puedo. Ya te dije que es como si estuviera muerto. Pero no lo está. Tu mamá está muerta. A ella no pudiste pedirle nunca nada, pero Ernesto está vivo. Sebastián es su hijo y tiene que hacerse cargo. La miro. Está tensa, negada al tema. ¿Sabes qué pienso? Continúo. Que, inconscientemente, vos lo pusiste en el lugar de tu madre, entonces, es un muerto al que no se le puede pedir nada. Y vos, en cambio, te identificaste con tu papá y sos la madre que tiene que poder sola con sus hijos. Y lo mismo te pasa con los hombres. ¿Qué tienen que ver los hombres con esto? Mucho. Porque, en esa identificación con tu padre, terminás actuando como él. ¿Qué decís? Si mi papá tuvo una colección de mujeres. Ah, sí. Y decime, ¿cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? ¿Dónde están en este momento? Silencio. Juliana, tener tantas es lo mismo que tener ninguna, porque no hay nadie que ocupe un lugar en su vida. Pausa. Vos me dijiste una vez que era como si tu papá se hubiera muerto con tu madre, ¿te acordás? Sí. Bueno, vos te identificaste con ese lugar del muerto, y por eso, te condenaste a una vida oscura. Sin pareja, sin amor, sin título, sin amigos, sin placer. Y creo que es momento de cambiar eso.
Ni Ernesto ni tu papá están muertos. Así que los vas a tratar como se trata a los vivos en este caso. O sea, primero, le vas a exigir al padre de tu hijo que cumpla con su deber y te pase el dinero que corresponde. ¿Y después? Después hablas con tu papá. Vos me dijiste que tiene una empresita que le permite vivir muy bien, ¿no? Sí. Bueno, contale tu situación y pregúntale cómo puede ayudarte. Duda. Es que yo nunca hice algo así. Lo sé. Pero ya es hora de comiences a hacerlo. Luego de algunas sesiones dedicadas al tema, Juliana se animó y habló con ellos. Para su sorpresa, Ernesto comprendió su situación y comenzó a pasarle algo de dinero. No era mucho, pero le permitía estar un poco más tranquila. También habló con su padre, quien le ofreció que fuera con Sebastián a su casa. Le dijo que le encantaría volver a vivir con ella. Ese día estaba conmocionada. Es como si de golpe me hubieran sacado una venda y pudiera recordar un montón de cosas. ¿Qué cosas? Cuando él me dijo eso, me acordé de cómo era todo cuando vivíamos juntos. ¿Y cómo era? Raro. La misma noche en que enterraron a mi mamá, mi papá me dijo que debía ocupar su lugar en la mesa. A partir de ahora, este es tu lugar, me ordenó. ¿Y sabes qué siento? Que lo obedecí. Que a partir de ese momento ocupé el lugar de mi madre, pero no solo en la mesa. Tenía 10 años y me hice cargo de mis hermanos. Me encargaba de que se bañaran y se vistieran para ir al colegio, de que hicieran las tareas, incluso, a veces, hasta les lavaba la ropa. ¿Y con tu papá? También. No desde lo sexual, por supuesto. Mi viejo nunca tuvo un solo gesto perverso conmigo. Pero tenía que esperarlo para cenar después de acostar a los chicos, lo acompañaba a las reuniones y, de algún modo, fui su esposa. Quizá por eso no tuvo necesidad de una pareja estable. Inconscientemente, vos eras su pareja. Sí. Y a lo mejor, cuando se terminó tu historia con Ernesto, volviste a ese lugar sufriente, pero conocido. Volviste a escuchar ese mandato, a partir de ahora, este es tu lugar, y ahí te quedaste. Sin poder recibirte ni amar a alguien más. Pero eso se terminó. Ahora lo sabes y tenés que luchar para salir de ese lugar sufriente. Tenés que dejar de ser la suplente de la muerta para ser Juliana, alguien con derecho a vivir su propia vida. Habló con su padre y llegaron a un acuerdo. Ella no iría a vivir con él, pero aceptaría un puesto menor que él le ofrecía en su empresa. Estaba enojada. Decía que podría haberle dado una tarea más importante y mejor paga. Sin embargo, comenzó a trabajar y mejoró su situación económica. Al año se recibió de psicóloga. No podía creerlo. Sin embargo, era real. Lo había conseguido. Y, como si eso fuera poco, desde hacía unos meses había comenzado a salir con un compañero de estudios. Estaba feliz. Pero la alegría le duró muy poco. Vino al consultorio y me contó que, desde hacía mucho, tenía un dolor en la zona abdominal. Según el médico que la atendía, se trataba de un tema muscular. Pero, como pasaba el tiempo y los dolores no cesaban, decidió enviarle estudios más complejos. El resultado fue el peor, cáncer, y tuvieron que operarla de inmediato. Fui a verla al sanatorio. Me conmovió entrar ahí porque, en ese mismo lugar, años atrás había visitado a una paciente muy joven, Majo, y aún me dolía el final de aquella historia. La encontré en la cama, rodeada de su familia. Me presentó y nos dejaron solos. Contame cómo estás. Mal, ¿cómo voy a estar? Pero tengo muchas esperanzas de que todo esto termine bien. Me dijeron que el tumor no es de los más agresivos y que hay tratamientos posibles antes de llegar a la quimioterapia. Las estadísticas muestran una posibilidad de controlar la enfermedad del 80%. Así que, dentro de todo, no estamos tan mal, ¿no? Así parece. A la semana le dieron el alta, aunque tuvo que instalarse en lo de su padre. Ahora sí, necesitaba estar acompañada y bajo cuidado. Además, alguien debía ayudarla con su hijo. Retomamos el análisis y comenzó una larga travesía en el camino de su enfermedad. Uno a uno, fueron fracasando los tratamientos, hasta que no quedó más alternativa que la quimioterapia. Juliana la soportó con fortaleza, con esa risa dibujada en su rostro. Venía al consultorio como siempre, trabajaba el tema de su relación de pareja y algo que la preocupaba mucho. Tengo miedo. ¿De qué? De lo que pase con Seba si me muero. Es muy chiquito, me necesita, además. ¿Además, qué? Me da miedo que me olvide. Rompe a llorar. Yo no me acuerdo de la voz de mi mamá, ni de su cara. Y yo no quiero ser como ella. Si algo me pasara, me gustaría que mi hijo se acordara de mí. No quiero irme de este mundo como si nunca hubiera existido. Es un momento difícil. No puedo darle ánimo negando la posibilidad de su muerte, porque sería mentirle, pero sí puedo ayudarla a enfrentar este temor. Juliana, vos no te acordás de tu mamá porque tu padre se encargó de borrarla. No sabes cómo murió ni dónde está.
pero vos estás viva, y me parece que hay un deseo que todavía no cumpliste. ¿Cuál? Llevarle el título a tu madre. Creo que es momento de hacerlo. ¿Y mi papá? Tu papá deberá hablar de una vez. Hago una pausa. No sé si vas a salvarte o no. Pero sé que no mereces irte de este mundo sin saber la verdad de lo que pasó, porque también es tu verdad y es tu derecho exigirla. Fue una etapa muy fuerte para ella. Habló con su padre y él, acorralado, le confesó que su mamá había muerto en un accidente de moto cuando viajaba junto a un hombre, su amante. Entre el odio y el dolor, su padre manejó la situación como pudo, mal. Juliana estaba devastada. Entonces, le pedí que me dijera qué recordaba de su madre. Emocionada, contó los momentos compartidos con ella. Eran escenas llenas de amor y de ternura. Bueno, le dije. Esa era tu mamá. La otra, la que no pudo ser fiel, fue la mujer de tu padre. Y él tiene derecho a odiarla. Pero con vos, siempre fue muy dulce y eras muy importante para ella. No la castigues como madre por los caminos que tomó como esposa. Juliana averiguó dónde estaba enterrada su mamá y decidió visitarla. Llevó también a Seba, le dijo que allí estaba su abuela, y le contó muchas cosas lindas que recordaba. Fue un día muy importante para ella. A las 2 semanas, vino con los últimos estudios. No iban a hacerle más nada. El cáncer había ganado. Aquella fue nuestra última sesión en el consultorio. Me duele saber que no voy a volver a ver este lugar y que no voy a hablar más con vos. Eso no va a pasar, la interrumpo. Vamos a seguir el análisis en tu casa. Yo voy a ir todas las semanas, te lo prometo. ¿Para qué? Me hiere su pregunta. ¿Cómo? ¿Para qué? Porque estás viva, porque tenés muchas cosas de las que querés hablar y no voy a dejarte sola. Se queda callada y niega con la cabeza. Escúchame, Juliana. En nuestra primera sesión, cuando hablabas de tu trabajo, me dijiste que iban a echarte, que te quedaba poco tiempo, ¿te acordás? Sí. Bueno. Ahora sí te queda poco tiempo y, mientras sea tu analista, no voy a dejar que lo desperdicies teniéndote lástima. Tenemos que seguir. ¿Para qué? Porque todavía hay un montón de recuerdos que podés dejarle a Seba, a tus hermanos y a mí. ¿A vos? Sí. Tengo la imagen de una Juliana luchadora que aprendió a arriesgarse por lo que quiere. Y me voy a quedar con esa imagen. Vos no vas a terminar este viaje antes de tiempo. Asiente y se levanta del diván. Se para frente a mí. Ambos sabemos que no volveremos a vernos allí. Sin embargo, me sonríe. ¿Qué pasa? Le pregunto. 4 tratamientos diferentes me hicieron. Tenía que curarme con el primero, pero no sucedió. Tampoco con el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Tenía tantas esperanzas de que iba a salir bien de esta, tantas chances de vivir, y no pudo ser. Intenta una última sonrisa, que no le sale. Qué mala suerte, ¿no, Gaby? Me doy cuenta de que no puedo responder. Tengo la garganta cerrada y siento cómo surgen unas lágrimas. La miro de frente y asiento. Sí, Juli, sí, qué mala suerte. Se arroja a mis brazos y se queda llorando un largo rato. Cuando se va, lloro yo. Durante 2 meses la atendí en su casa. Me esperaba en la cocina, me invitaba a un café y conversábamos. Un día, cuando llegué, me hicieron pasar al cuarto. Ya no podía levantarse. Estaba demacrada y le costaba hablar. Sentí en mi interior que esa sería nuestra última charla, y tuve ganas de decirle algunas cosas. Juli, una vez, hace mucho, me dijiste que no eras necesaria, que lo que vos hacías lo podía hacer cualquiera, ¿te acordás? Sí. Quiero decirte que te equivocaste. Sos necesaria, y nadie va a poder hacer las cosas como vos. Nadie va a ocupar tu lugar en la mesa, porque siempre será tuyo. No pasaste por esta vida sin dejar huella. Lo sé. Te aseguro que Seba te va a llevar en su corazón y tu familia también. Me mira con ternura. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Vos también te vas a acordar de mí? Siempre. Se ríe. ¿Qué pasa? Me gustaría ser uno de tus casos. ¿Qué decís? Que me gustaría ser una de esas historias que escribís. Que la gente sepa que existí, que amé, que tuve miedo, ¿me lo prometés? Dudo. No me pidas eso. No sé si voy a poder hacerlo. Está bien. Pero me guardo la esperanza de que así sea. Respira con dificultad. En nuestra segunda sesión te dije que ya había hablado con vos de pie, sentada y acostada, y te pregunté dónde sería la próxima vez. Vos me dijiste que en ningún otro lugar. Te equivocaste. Ya hablamos en mi cocina, ahora en mi cama. Tenés razón, me equivoqué. Pausa. ¿Te acordás que una vez te dije que creía que existía otra vida? Sí. Sé que vos no lo crees. Ojalá te equivoques también en eso. Si es así, vos y yo vamos a volver a hablar, en otra vida.
Nos quedamos en silencio hasta que me incliné y me despedí con un beso. Ella, con las pocas fuerzas que le quedaban, me abrazó. Como la primera vez en el bar, con la misma sonrisa. Me levanté y caminé hacia la puerta. Gaby, me llamó. Giré para mirarla. Te voy a extrañar. Asentí conteniendo el llanto. Yo también, Juli. Yo también. Juliana murió 6 días después. Fue una mujer maravillosa. Una mujer que dejó huella. Tuvo esperanza de ser feliz con Ernesto, y no pudo. Tuvo esperanza de vivir de la psicología, y tampoco. Tuvo esperanzas de volver a amar y de sanar de su enfermedad. Nada de esto ocurrió. En aquel momento yo también me esperancé con su curación, pero, al final, el mandato pudo más que su deseo y el mío. A mí nunca nada me sale bien. Jamás pensé escribir su historia, pero hoy tuve ganas de recordar su risa y sus abrazos. Sin pensarlo, le di el gusto, cumplí con su deseo. No creo en otras vidas. Pero, si como ella quería yo estuviera equivocado, en algún lugar debe estar riendo. Aunque, no voy a negarlo, no tengo ninguna esperanza de que así sea. Falacia de la atracción. Desde hace un tiempo se instaló en la cultura una idea que tiene poco de ciencia y mucho de magia, la ley de atracción. Según esta teoría, las emociones y pensamientos que alguien tiene, tanto conscientes como inconscientes, actúan sobre la realidad externa de manera tal que atraen aquello que esa persona desea. El basamento lógico sería que la energía que los sentimientos generan, vibran en armonía con lo deseado y provocan que eso venga hacia nosotros. No es una concepción novedosa. En 1890, James Fraser publicó un libro extraordinario, La Rama Dorada, donde propone un estudio comparativo entre la religión y la mitología. Se trata de una investigación seria e interesante. En varios párrafos, Fraser da cuenta de un comportamiento que encontró en algunas tribus, al que denominó magia homeopática. La magia homeopática promovía una serie de conductas específicas, todo aquel que deseara algo debía comportarse como si ya lo hubiera conseguido. Por ejemplo, un padre que desea que su hijo salga del hospital en el que está internado, debe ir hasta la cama del chico, sentarse en ella, contar un cuento, como si el hijo estuviera ya de vuelta en la casa y pudiera oírlo, prepararle el desayuno por la mañana, y cualquier actitud que suponga que lo anhelado ya aconteció. Al decir de los brujos, estos comportamientos producían una conexión entre la persona y su deseo que hacía que este deseo se hiciera realidad. Es decir que, de alguna manera, la esperanza atraía aquello que se deseaba. No es cierto. Es verdad que quien desea mucho algo tiene más posibilidades de conseguirlo, pero no porque la esperanza lo atraiga, sino porque ese deseo pone al sujeto en movimiento y lo dirige hacia lo que quiere conseguir. Como dijimos, la esperanza es una variante del deseo que se caracteriza por la ignorancia y la impotencia. Es la que llevaba a los hombres y mujeres de la Edad Media a no hacer nada, lo que lleva a Sarah a suspender su vida. Baruch Spinoza, a diferencia de Platón, sostuvo, el deseo no es carencia, el deseo es potencia. Ese es el deseo que moviliza a alguien en pos de sus sueños. El deseo que no ancla en el silencio doliente de la pulsión de muerte, sino en la energía libidinal que empuja hacia el logro de los proyectos. Cuentan los mitos que cuando Dédalo, el arquitecto, el inventor, tuvo que abandonar Atenas luego de asesinar a su sobrino, fue bien recibido en la ciudad de Creta y quedó al servicio del rey Minos. Cierta vez, Pasífae, esposa de Minos, tuvo un romance con Posidón, hermano de Zeus y dios del mar, quien, para poseerla, tomó la forma de un hermoso toro blanco. Como fruto de ese encuentro, Pasífae dio a luz a una criatura monstruosa, el Minotauro. Un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Ante esta situación, el rey Minos ordenó a Dédalo que construyera un sitio donde poder encerrar a la bestia. Después de pensarlo, el arquitecto diseñó un lugar del cual era imposible escapar, el laberinto, y allí arrojaron al Minotauro. Sin embargo, debían hacerse cargo de él. El inconveniente es que el monstruo se alimentaba de carne humana. Para conseguirla, Minos exigía que los atenienses le enviaran 6 jóvenes y 7 doncellas que eran empujados dentro del laberinto para que el Minotauro saciara su hambre. Al ver la angustia que su pueblo sentía cada vez que debía entregar el tributo a Minos, Teseo, príncipe de Atenas, se ofreció a ir en persona para terminar con la bestia. Cuando llegó a Creta, Ariadna, hija de Minos, se enamoró de él y le propuso un plan. Ella lo ayudaría a salir del laberinto una vez que Teseo matara a su hermano, el Minotauro. A cambio, el héroe debía casarse con ella y llevársela a Atenas. Teseo aceptó la propuesta. Entonces, Ariadna le dio a su prometido un ovillo de hilo que ataron a la puerta del laberinto, el famoso hilo de Ariadna. Confiado en hallar la salida, Teseo se adentró en los dominios del Minotauro y, cuando por fin lo encontró, lo mató a golpes. Luego, recogió el hilo que la princesa Ariadna le había dado y así logró salir del laberinto. Una vez fuera, partió rumbo a Atenas llevándose a la joven. Enterado de lo sucedido, el rey Minos, enfurecido, castigó a Dédalo arrojándolo al mismo laberinto que él había diseñado. Para que su pena fuera mayor, encerró junto a él a su hijo, Ícaro. Ícaro es joven y no se resigna a morir allí. Recorre cada pasillo, tropieza en cada esquina, empuja cada puerta, y nada.
Así una y otra vez, hasta que su fe comienza a desaparecer y surge una nueva sensación. Comte Sponville lo dice de esta manera, de improviso una extraña serenidad lo sobrecoge. La angustia que, en el extremo de sí misma, se anula. La desesperanza. Es una hermosa imagen. Ícaro comprende que no hay modo de encontrar la salida, que es inútil seguir intentándolo, pierde toda esperanza y se relaja. Pero ese estado no es una entrega a la muerte. Por el contrario, sabiendo que no hallará la puerta, se siente invitado a encontrar otra solución. El día viernes 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 personas a bordo chocó contra la cordillera de los Andes. Sin embargo, no todos murieron en el accidente. Los que pudieron sobrevivir se vieron ante el desafío de enfrentar el frío, el miedo, la sed y el hambre. Al principio estaban convencidos de que pronto vendrían a socorrerlos. Salían por las mañanas a calentarse al sol y se sentaban a esperar a que llegaran los helicópteros de rescate. Pero las horas pasaban, las noches pasaban, y eso no ocurría. El 10º día después del accidente, uno de los jóvenes pidió a todos que le prestaran atención. Tengo una muy buena noticia para darles. Acabo de escuchar en la radio que nos dieron por perdidos. Ya no nos buscan más. La mayoría reaccionó con angustia, con enojo ante sus palabras. ¿Qué podía tener de buena esa noticia? El mismo joven respondió a esa pregunta. La buena noticia es que ya no tenemos que esperar nada. O nos salvamos nosotros o no nos salva nadie. Y así fue que empezaron a pensar la manera de escapar de aquel laberinto de nieve. Por fin, un grupo de expedicionarios emprendió la marcha en busca de ayuda. Después de pasar por situaciones indescriptibles, llegaron a la cima. Entonces, comprobaron que estaban en medio de la cordillera. No importaba hacia dónde miraran, solo había montaña y nieve. Uno de ellos, Roberto Canessa, se arrodilló y se puso a llorar. Vamos a morir, sentenció. El otro, Fernando Parrado, asintió. Puede ser. Pero si es así, yo voy a morir caminando. Los jóvenes siguieron adelante, venciendo lo invencible, hasta que por fin llegaron a la civilización y consiguieron ayuda. Poco después, helicópteros de la Fuerza Aérea Chilena volaban hacia los Andes en busca de los sobrevivientes. Como consecuencia del coraje y esfuerzo de los dos expedicionarios, 16 de los 45 pasajeros regresaron con vida después de 72 días en un infierno de hielo. Un infierno nórdico. Me interesa remarcar dos momentos cruciales en que comenzó a gestárselo. Que se llamó El Milagro de los Andes, la tragedia que dio origen a la película Viven. Momentos que aparecen dibujados en dos frases. La primera señala el instante en que renuncian a la esperanza. Tengo una muy buena noticia para darles, ya no nos buscan más, o nos salvamos solos o no nos salva nadie. La segunda marca la decisión de sostener el deseo a pesar de las dificultades. Puede ser que muera. Pero de ser así, moriré caminando. ¿Qué habría sido de ellos si hubieran apostado a la esperanza de que irían a rescatarlos? En cambio, la pasión por vivir los llevó de la mano y los hizo escalar, descender, enfrentar el frío, el riesgo, el hambre y los precipicios. La esperanza nos lleva de la ilusión al desengaño, del temor a la fe, de la fe al dolor. Ese es el verdadero laberinto sin salida. Por eso, Comte Sponville imagina que, cuando perdió la esperanza, Ícaro quedó libre de angustia y presto a jugar su pasión por salir. Habló con Dédalo, su padre, quien ideó un modo de escapar. Ya que no podían hacerlo encontrando la salida, deberían huir por arriba. Juntó algunas plumas con las que fabricó unas alas para él y su hijo y las pegó con cera. Así, ambos pudieron volar por encima del laberinto y lograron salir. Aunque la historia no tuvo un final feliz.